En la línea telefónica, Luisa María Calderón, senadora del PAN. Gracias, Luisa María, por tomarnos esta llamada. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Aquí estoy a la orden. Bueno, pues aquí decíamos que a lo largo de tu campaña y después de ella incluso hiciste varios señalamientos sobre el tema de los delincuentes, el crimen organizado en Michoacán y estructuras políticas o asociación de personas relacionadas con la política en el Estado. Ahora que estamos viendo, Luisa María, el arraigo de Jesús Reina, la detención ayer por la noche de este líder de los transportistas y demás cuestiones, ¿qué dices, Luisa María, de lo que está pasando en este momento? Pues mira, yo creo que para todos los michoacanos es importante. Era ya muy obvia la presión que había sobre los ciudadanos, ya era invivible en algunas zonas, de tal forma que todos estamos viendo que están pasando cosas y las reconocemos y esperamos que vayan a fondo, que termine la autoridad sus investigaciones y que llegue a conclusiones. Luisa María Calderón, tú en su momento planteaste que hubo dinero del crimen organizado en la propia campaña política. En un momento como este, ¿puedes contar más? ¿Puedes contar lo que sabes, lo que viste, lo que se puede hoy conocer con mayor amplitud? Mira, yo dije que habían levantado a muchos de los míos, que les habían dicho que esta vez iban con el PRI. Yo tuve 112 candidatos, solo nos faltó uno. Alcaldes, hubo mucha gente en campaña con un montón de entusiasmo que de repente la veías que bajaba la guardia y después pues te decían, oye, ya me levantaron, me dijeron que yo quieto. Me fueron diciendo de estas visitas a las crucitas, etcétera. Yo pienso que la gente tiene mucha información y que a la hora que las autodefensas salieron a defender a la gente y empezaron a hablar, bueno, hubo la gran posibilidad de que más gente declarara, de que la propia autoridad, ahora que al principio pues que llegó y se sentó con los autodefensas y se dejó guiar por ellos, pues la propia autoridad yo pienso que ha ido haciéndose de mucha información, que pueda tener pruebas, que ya tiene ahora teléfonos, que conoció las rutas, que está armando el rompecabezas y que tiene la posibilidad de con su sistema de inteligencia ir completando el rompecabezas. Me parece que hay que dejar a la autoridad que complete su investigación. ¿Cuáles son las visitas a las crucitas que acabas de mencionar, Luisa María? Bueno, las dos que han dicho de los coordinador de campaña y otros elementos de la campaña del candidato a gobernador del PRI que fueron a encontrarse con la tuta, ¿no? Y con el propio Chayo. Ayer se detuvo a José Trinidad Martínez Pasalagua. ¿Qué dices de esta detención, Luisa María? Bueno, yo también dije que él era de los que iban en esas visitas. Es una persona importante, importante en el sentido de poder. Él es pues yo no sé si dueño o controlador o qué de los transportes en la ciudad de Morelia, con mucho poder. Y él estuvo por allá presente también, ¿no? Ya la autoridad los está encontrando, pienso que deben tener todo el cuidado para tener elementos suficientes en sus operativos y que ellos pues tenemos que confiar en que seguirán hacia donde pues tengan que ir con su investigación, ¿no? Ayer le preguntaban al secretario de Gobernación que si no estaríamos frente a un futuro michoacanazo, aludiendo a lo que sucedió con el expresidente Calderón sobre investigaciones que se frustraron en el camino. ¿Qué dices, Luisa María? Bueno, yo te diría que ha habido muchos michoacanazos desde la intervención del gobierno federal hace algunos meses en Michoacán, ¿no? Y que ahora han ido teniendo más cuidado con regresar al orden. Te diría, por ejemplo, esta manera de sentarse con los autodefensas de forma indiscriminada en un principio que los legitima, pues ha hecho que el tema se haga mucho más complejo, ¿no? Yo creo que lo importante hoy es los retos grandes, por ejemplo, volver al orden en el tema de los autodefensas, que no dejen vulnerables a quienes fueron los primeros valientes en enfrentar a la delincuencia organizada y en señalar dónde vivían y eso. Yo creo que ese es el mayor reto del gobierno, independientemente de michoacanazos. Yo creo que todos los michoacanos asumimos que ya era insostenible y que el gobierno federal al final respondió que está haciendo su trabajo.
Ayer Jesús Zambrano, el presidente del PRD Nacional, planteó que debe ser Fausto Vallejo y no Jesús Reina quien declare o quien deba declarar ante la PGR los vínculos de su gobierno con el crimen organizado. Esto dijo Zambrano. ¿Tú qué dices, Luisa María, sobre el gobernador? Pues yo digo que hay que dejar que la autoridad investigue. Ya los michoacanos hicimos muchos señalamientos y yo creo que la autoridad tendrá elementos para decir a quién llama y hacia dónde dirige sus investigaciones. Sí creo que hay que dejar que la autoridad lo haga. Pues estaremos en comunicación, Luisa María Calderón, para seguir de cerca este proceso que se ha abierto en Michoacán. Y bueno, pues te agradezco que nos tomes esta llamada telefónica esta mañana. Gracias y buenos días. Al contrario, Carmen, buenos días. Buenos días. Después de la pausa regresamos, tenemos más del tema.